Y lo vamos a hacer en el libro de Colosenses. En el libro de Colosenses, capítulo 1. Leía acerca de una tribu africana que vivía en una choza, que vivían en chozas, Y cada una de esas chozas o de esos cambuches tenían un sendero que se adentraba en la selva, hasta el lugar donde solían ir a orar diariamente. ¿Estamos aquí? Y a ese sendero lo llamaban sendero de la oración. Cuando un cristiano de la tribu empezaba a descuidar la oración o a no orar como debía, lo único que le decían para llamar su atención era: hay hierba en tu sendero de oración. ¿Me hice entender? Aquella tribu africana, repito, tenían o vivían en chozas. Y cada una de esas chozas tenía un camino o un sendero que los llevaba a la selva, donde tenían un espacio para orar. Cuando esas personas no iban a ese lugar de oración, la manera de llamar la atención era decirle: hey, el sendero tiene hierbas. ¿Qué quiere decir eso? No habían orado o ya tenían tiempo sin ir a orar. Era la manera de llamar la atención de esas personas. Y hoy podría preguntarles a ustedes: ¿el camino de ustedes tiene pastos? Quedaron en silencio, ok. ¿El lugar de ustedes tiene arbustos o está limpio? Y ese es el lugar donde ustedes van a orar. ¿O sí oran? ¿Tienen un lugar en un espacio como orar o donde orar o no oran? Cuando yo estaba chiquito, había una consigna en la iglesia. ¿Y esa consigna era cuál? Cristiano que no ora, ¿qué pasa? Satanás se lo almuerza, se lo desayuna y se lo cena. Lo devora. A ver, ¿cuántos oran aquí? Ok. La oración es vital para nosotros. Cuando nosotros dejamos de orar, nuestro espíritu coge moho. ¿Sí o no? Cogen costumbres malas. Ahí aflora una cantidad de maldades de nosotros. Les pregunto, ustedes saben que me encanta preguntar. Es una pregunta muy personal. ¿Has dejado de levantarte y pasar tiempos a solas con Dios? Pregúntese. ¿Has dejado de levantarte y pasar tiempos a solas con Dios? Cuando ustedes llegan aquí a la iglesia, ¿qué es lo primero que hacen? Los que llegan temprano sacan su espaciecito, su rinconcito y se sientan y ¿qué? Y oran. Y presentan su vida delante de Dios. Los que llegan tarde no sé cómo hacen. Pero ¿cuántos oran en casa? ¿Cuántos tienen un lugar y un espacio de encuentro con Dios? ¿O simplemente es Dios, como decía estos días, Dios es un amuleto? ¿Cuántos tienen a Dios como un amuleto? ¿Y saben qué es un amuleto? Yo sé que nosotros sabemos qué es un amuleto. ¿Qué es un amuleto? Ninguno sabe qué es un amuleto.
¿Qué es un amuleto? Ok. Cuando los niños están pequeños, ¿le ponen una qué? No sé cómo se llama eso, y el que me dijeron el nombre. Cabalonga, que a veces uno la consigue hasta en las quebraditas, en los ríos, conseguir. Y la amarran con un cordón, ¿qué? Rojo, una cinta. Para evitar que, ¿qué? El ojo, el mal ojo, ¿cierto? Algunos en las casas, en las esquinas, tienen ¿qué? Pequeños recipientes que le meten ¿qué? Ruda, ajo y una cantidad de cosas. Con el objetivo de que ¿qué? Que no le entren las malas energías o los trabajos de las brujas y los hechiceros. ¿Sí o no? Algunos otros tienen una cantidad de amuletos. Y a veces tenemos o tienen a Dios como un amuleto simple y llanamente cuando ¿qué? Lo necesita. Exacto. Simple y llanamente cuando necesitan de Dios. ¿Ustedes creen que Dios es una... ¿Cómo digo eso? ¿Ustedes creen que Dios es una trabajadora sexual? ¿Ah? Que solamente van y la usan para ¿qué? Satisfacer su deseo. Bye bye, te pago, no te conozco más. ¿Ustedes consideran que Dios es eso? ¿O ustedes se consideran así? ¿Cómo se sienten cuando son usados? ¿Se sienten bien? Pues yo me siento incómodo cuando veo que simplemente me utilizaron. Y yo creo que ustedes no se sienten bien. Los que tienen pareja, ¿ustedes se imaginan que simplemente su pareja los busque solamente para el acto sexual? Que es ahí donde les dicen todos los te amos. Y en el transcurso del tiempo, como decíamos a estos días, en las 22 horas restantes, ni un te quiero, ni un hola. ¿Cómo se sienten? Ustedes mujeres, ¿cómo se sienten? ¿Quién dijo horrible? Se sienten horribles. Y como hombre, ¿cómo nos sentimos? También nos sentimos mal. Que usted esté ahí como vaca echada. ¿Cómo se siente uno como hombre? Mal. ¿De acuerdo conmigo o no de acuerdo conmigo? Y Dios no es una trabajadora sexual o un amuleto que simplemente lo uso o le toco cuando lo necesito. O no es la lámpara de Aladino, que simplemente cuando necesito que me conceda algo la froto para que salga y aquí estoy, pídeme lo que necesita. Necesito esto, te lo concedo. Chai, chai, bye, bye. ¿Ustedes creen que Dios es así? ¿Ah? El Señor dice que con lazos de amores nos saque. ¿Y ustedes creen que Dios es enamorado de ustedes? Yo soy un convencido de que Dios está apasionadamente enamorado de mí. Yo no sé si de ustedes, pero de mí está enamoradísimo. Y creo que de ustedes también. Amén o no amén. Y tanto está enamorado de nosotros que siempre anhela que estemos pegaditos a Él. Si Dios no estuviese enamorado de nosotros, no hubiese enviado a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. ¿Sí o no? Esta gente me la embarraron, matémoslas, destruyámoslas. Pero siempre los brazos del Señor están extendidos así, vea. Hermanito, yo te amo, hijo, vení. A su nombre. A su nombre. Siempre los brazos del Padre están extendidos para toda la humanidad. Pero nosotros simplemente vamos cuando lo necesitamos. Cuando necesitamos un favor. ¿Ustedes han tenido gente así? Que solamente los llaman o los escriben cuando necesita un favor.
El mundo está lleno de eso. ¿Y ustedes cómo se sienten frente a eso? Este man simplemente me llama cuando necesita algo de mí. Pero cuando hay una estrecha relación, ¿cómo es la situación? Cuando hay una estrecha comunión, ¿cómo es la situación? Totalmente diferente. ¿Amén o no amén? A su nombre. Pablo, el apóstol Pablo, estando preso por el Imperio Romano, escribe una carta a los de Colosa, que son los de Colosenses. Y en este pasaje, hermanos, encontramos una oración que refleja el corazón pastoral de Pablo. Su mayor anhelo no era mejor que los creyentes tuvieran una comodidad material, sino que alcanzaran una madurez espiritual. Colosenses capítulo 1. ¿Están ahí? Vamos a leer el versículo 9, 10 y 11. Y dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar. ¿Por quiénes? Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿En qué? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para que andéis como es que digno del Señor, agradándole. ¿En qué? ¿Solamente en las mañanas? ¿Solamente cuando estoy en la iglesia? Agradándole en todo, llevando ¿qué? Frutos o fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de ¿quién? Y dice el versículo 11, fortalecidos ¿con qué? Con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para toda paciencia y longanimidad. Y leamos el 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo ¿qué? Aptos. ¿Para qué? Para participar ¿de qué? De la herencia de los santos. ¿En qué? ¿Ustedes cómo ven esta última pedacito ahí? ¿Ah? Nos hizo aptos ¿para qué? ¿Qué es una persona apta? ¿Ah? Uno por uno. Aprobada, ¿qué más? Capacitada, ¿qué más? Idóneo, ¿qué más? Y todo lo que desprende de ahí para allá. Apto para participar de la herencia ¿de quién? ¿Ah? De los santos. ¿En qué? El reino de la luz. El apóstol Pablo en este texto nos muestra tres grandes necesidades de todo creyente. Y la primera es conocer la voluntad de Dios, andar de una manera digna y ser fortalecidos por el poder de Dios. ¿Ustedes creen que esta oración de Pablo, que se escribió hace muchos años, creen que para este tiempo sería importante? Los 3 versículos que leímos, ¿creen que es una oración desactualizada o actualizada? ¿Estamos aquí o no estamos aquí? ¿Es una oración desactualizada o actualizada? Okay. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, hoy como en el tiempo del apóstol Pablo, estamos en un mundo de confusión, lleno de tentaciones, de desafíos.
Y lo que más necesitamos, hermanos, es la plenitud espiritual que solo puede dar ¿quién? Cristo. Y la iglesia o los hermanos de Colosa estaban en un proceso o en una situación donde querían inyectar una mala enseñanza. Y dice en los versículos más arriba que un fulano llamado como léanlo, el versículo 7 creo que es, sí, el 7. Ese señor, ¿qué hace? Le da la buena noticia ¿a quién? Al apóstol Pablo de lo que eran los hermanos en qué. Leámonos. Como el versículo 6, que ha llegado hasta vosotros así como todo el mundo. Leámoslo desde más arriba. 3. Siempre orando por vosotros damos gracias ¿a quién? Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en quién y del amor que tenéis por quienes, por todos los santos, a causa de qué, de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta dónde, hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva qué. ¿Y qué hace? ¿También en quién? Desde el día que oísteis y conocisteis ¿qué? La gracia de quién. ¿Qué pasaba con este pueblo? Que desde el primer momento que oyeron la palabra del Señor, ¿qué hicieron? ¿Ah? ¿Qué hicieron? ¿No leyeron? ¿Y qué pasaba más? Permanecieron. ¿Sí o no? ¿En qué? En la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido ¿de quién? Nuestro consiervo amado, que es un fiel ¿qué? Este señor era un pastor, ¿no? Posiblemente. Y daba ¿qué? Buen testimonio. Amén. ¿Estamos aquí? Quien también nos ha declarado vuestro amor, ¿en qué? En el Espíritu. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, ¿que oyeron qué? ¿Que oyeron qué? ¿Que oyeron qué? ¿Estamos aquí o no estamos aquí? Hoy no es miércoles, pero les voy a preguntar. ¿Que oyeron qué? Léanlo. 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 Se me fueron. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por quién. ¿Que oyeron qué? Ok. Entonces Pablo, desde ese momento no cesó junto a Timoteo, posiblemente, no dejó de qué, de orar por quién. Y dice el 9, desde el día que lo oímos no cesamos de orar por quién, por vosotros y de pedir que seáis qué. ¿Cuál fue la primera petición de Pablo? ¿Que fueras qué? Que fueran llenos de qué. Llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. La palabra llenos, hermanos, tiene un significado que significa ser controlados por. ¿Qué significa la palabra lleno? Ser controlados por. ¿Y qué es una persona controlada? Que se deja llevar, que la manejan,
que su voluntad está reducida al deseo ¿de qué? De quien lo poseyó. ¿Estamos aquí? ¿Cuántos quieren ser llenos del Señor? ¿O cuántos estamos llenos del Señor? ¿Qué quiere decir? Que estamos ¿qué? Controlados por. Y el texto nos está mostrando algo especial. Que no nos llenamos a nosotros mismos. ¿O sí? El Espíritu Santo es el que nos llena. Solo el Espíritu Santo puede darnos un entendimiento de las cosas de Dios. Él fue el que inspiró esta palabra. Amén. El que inspiró esta palabra. Y si Él la inspiró, no deberíamos de decirle a Él, lléname. ¿De qué? Del conocimiento, ¿de qué? Del deseo de Dios. Solo el Espíritu Santo, hermanos, puede darnos o puede iluminar nuestro entendimiento. Amén o no amén. La palabra conocimiento se desprende de la palabra griega epignosis, que significa conocimiento experiencial desbordante, que dice o nos enseña que habla de un conocimiento claro y un conocimiento y entendimiento más profundo. ¿Qué quiere decir eso? Repito. Viene de la palabra griega ¿qué? Epignosis, que significa conocimiento experiencial, desbordante. Y habla de un conocimiento claro y un conocimiento y entendimiento más profundo. Y ese conocimiento fundamenta todo el carácter y la conducta cristiana. ¿Por qué Pablo le dice a esta gente que sean llenos del conocimiento del Señor? Si decimos de que lleno es ser ¿qué? Controlados por, ¿cierto? Y dice que el conocimiento es el fundamento del carácter y la conducta de una persona. ¿Se han leído el texto que dice, tal es su pensamiento? ¿Cierto? ¿Ustedes creen que el conocimiento moldea mi conducta? ¿Sí o no? Parece que no. Ok, yo iba a decir, hermano, hace rato le prediqué de eso. ¿Cierto? ¿Y por qué Pablo le está diciendo, hermanos, sean llenos del conocimiento de qué? De la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Romanos capítulo 12. Ustedes conocen ese texto, gracias Pablo. Conocen ese texto. La voluntad de Dios, hermanos, es todo el consejo que se encuentra en la palabra de Dios. ¿De acuerdo conmigo o no? Y se centra en el Hijo de Dios. Romanos 12, capítulo 2, ¿qué dice? Lo voy a leer en esta nueva traducción viviente. Y dice así: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de ¿qué? De pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? ¿Estamos aquí o no estamos aquí? A su nombre, hermano. A su nombre. ¿Quién vive?
Según esto, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? Ay, se me fueron los hermanos otra vez. Según Romanos 12:2. ¿Cambiando qué? Renovando nuestro ¿qué? Entendimiento para poder comprobar o para poder entender, como dice esta versión, cuál es el deseo o cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y Pablo le está diciendo a los de Colosa, sean llenos de ¿qué? Llenos del conocimiento de ¿quién? ¿De la qué? O sea, ¿qué le estaba diciendo Pablo? Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos. Está hablando de una ¿qué? Constancia, ¿no? De orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de ¿quién? De la voluntad de ¿quién? En toda sabiduría y inteligencia espiritual. Primera de Tesalonicenses dice algo importante. Vamos a leerlo ahí rápido. Ese me lo lee Gili. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 4, versículo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. ¿Estamos ahí? Ok. Pues la voluntad de Dios es vuestra. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Es vuestra qué? Santificación. Que os apartéis de fornicación. Siga. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Siga. No en En pasión de concupiscencia. Ay, me necesita gafa Gili. Como los gentiles que no conocen a quién. Que ninguno que haga. Ni engañe en qué. Porque el Señor es qué. Vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a qué. A inmundicia, sino a qué. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios para nosotros? La santificación. ¿Están de acuerdo conmigo o no están de acuerdo conmigo? Bueno, conmigo no, con lo que está diciendo la Biblia. El deseo de Dios para nosotros es la santificación. Y Pablo le dice en el versículo, volvamos otra vez a Colosenses, capítulo 1, versículo 9 en adelante. La primera petición de Pablo fue: sean llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Y qué dice el 10? Para que andéis como es que digno del Señor, agradándole en qué, en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La primera petición de Pablo era que fueran llenos del conocimiento espiritual, que está en el versículo 9. Para que andéis como es digno del Señor, que está en el versículo ¿qué? 10, que sería la segunda petición. Este segundo propósito es en realidad, hermanos, el resultado del primero. ¿Sí o no? Parece que no. Vuelvo. En el 9 nos dice que seamos, la petición de Pablo es que seáis llenos de ¿qué? Del conocimiento de la voluntad del Señor. Y en el versículo 10 nos dice que
para que andéis como es digno del Señor. El resultado de este primero es dependiente del segundo, es dependiente del primero. Parece que no todavía. ¿No lo han comprendido, hermanos? El objetivo del primero, de la petición de Pablo de que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, es con el único objetivo y fin que andemos como es digno del Señor. Parece que no. Repito, lo primero que dice allí, el deseo y la primera petición de Pablo, que sean llenos del conocimiento. Leíamos en Romanos capítulo 12, versículo 2, que no nos adaptemos, que no nos acostumbremos o no practiquemos lo que hace este mundo, ¿cierto? Sino que sean renovado, ¿qué? Nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es el deseo del Señor. ¿Cierto? La voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta. ¿Qué está diciendo? Hagan una metanoia, hagan un cambio, una metamorfosis, una transformación de ¿qué? Llénense del conocimiento de Dios para que aprendan a vivir como es digno del Señor. ¿Ahora sí o todavía no? Ok, entonces el versículo 10 es la respuesta del primero, ¿cierto? Está diciendo, según mis apuntes, el segundo propósito en realidad es el resultado del primero. La única manera de andar digno es tener conocimiento de la palabra de Dios, pero aplicada. Repito eso. La única manera de andar como es digno del Señor es teniendo o siendo lleno, ¿cómo decíamos de lleno? ¿Qué decíamos de lleno? Dominado por. La única manera de andar como es digno del Señor es siendo dominado por la llenura de la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero no es simplemente conocimiento, sino un conocimiento aplicado. Porque el diablo conoce muy bien las escrituras. ¿Amén o no amén? ¿Cierto? Los brujos y hechiceros también utilizan la Biblia a su manera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Pero está diciendo Pablo, cuando habla de andar, es una ¿qué? Un estilo de vida. ¿Sí o no? Iglesia, ¿estamos aquí? Ese andar es ¿qué? Una constante. Un diario vivir. Como es digno del Señor. Y dice algo muy bacano ahí adelante. Llevando ¿qué? Lean lo que sigue diciendo ahí. Llevando frutos. ¿En qué? ¿En lo malo? En toda buena obra. ¿Qué está diciendo el amigo Pablo ahí? Ser llenos, ser dominados por el Espíritu Santo de Dios, por su palabra sembrada en nosotros, vas a aprender a andar como es digno del Señor. Y no vas a pasar desapercibido. ¿Por qué no vas a pasar desapercibido? Porque vas a dar frutos. Y por sus frutos nos conocerá. Amén o no amén. Estamos aquí, iglesia, a su nombre. Llevando frutos ¿de qué? En toda buena obra. No sé si ustedes recuerdan, hace como un mes creo, o 2 meses les compartí un texto. De hecho, tuve toda la semana con ese texto en la mente. Y esa molesta ahí de Efesios 2:10. Yo voy a compartir el domingo de eso. Y le decía, amor, a mí me parece que yo ya prediqué esto en la iglesia. La obra maestra. Y verdad, voy y reviso mis apuntes y dije, sí, yo ya prediqué de esto. Pero dice Efesios 2:10 que somos ¿qué?
¿Se lo saben? Somos hechuras suyas. ¿Creadas en quién? ¿Creadas en quién? El jueves hablábamos un poquito de eso, ¿cierto? ¿Fue el jueves? En el ayuno hablábamos. Y hacíamos una comparación del niño en el vientre de su madre. Cuando dice creados en. Y hacemos esa comparación de cómo el niño está en el vientre de su madre, que yo les digo, ese misterio yo no lo conozco, yo creo que ustedes tampoco, cómo crece ese muchacho ya adentro, nosotros no sabemos, solamente lo sabe Dios. Y decíamos que cuando ese niño está dentro, ¿de dónde se alimenta? ¿Ah? La mamá. ¿De dónde se alimenta o de qué se alimenta? Ay. ¿Y qué pasó con cuántas mamás hay aquí? Mamá mía. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué no responden? Se alimentan de lo que ustedes comen, ¿cierto? Ustedes son los que le dan los nutrientes o le dan la alimentación al bebé, ¿no? Yo no sé de eso. Y el niño se está alimentando siempre y cuando está ¿en dónde? En la mamá. De lo que la mamá consume. ¿Sí o no? Yo me recuerdo de Sora. Sora, cuando iba a tener a Giuliani, Sora comía bastante mantequilla. Papa y mantequilla y huevo. Cuando Giuliani nació tenía el cabello bañado en grasa. Pero bañado en mantequilla, en grasa, todo el cabello así. Porque el bebé absorbe lo que la mamá come. Y estar en Cristo es absorber lo de Él. La comida de Él. Y cuando sale el bebé, usted dice, este man se parece a su papá o se parece a su mamá. Y dice que fuimos creados en Cristo, ¿para qué? ¿Qué sigue diciendo Jaime? Para buenas obras. Que fueron creadas ¿de dónde? Desde antes. ¿Para qué qué? Hermanos, apartado de Dios no vamos a hacer nada bueno. Les decía esto a una pareja el que día. Lo único bueno y positivo que hay en nosotros es Cristo en nosotros. Usted y yo somos malos. El jueves una hermana que no vino hoy decía, pastor, leí una cosa. ¿Por qué nosotros siempre estamos haciendo lo malo, hombre? Siempre estamos inclinados a hacer lo malo. Y decimos de que estamos en Cristo. Y yo le decía, hermana, Pablo también se hizo ese cuestionamiento. Lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Y veo que mis miembros se rebelan contra la voluntad de Dios. ¿Y qué dice Pablo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El único que nos puede librar de eso se llama Jesucristo. Y estar en Cristo es absorber los nutrientes de Él. Queremos andar como es digno del Señor. La única manera de andar como es digno del Señor es llenándonos y estar en Cristo. Del resto, hermanos, no podemos andar como es digno del Señor. Seguimos diciendo. Seguimos. Pablo ora por obediencia práctica. Amén o no amén. Y Pablo hace una declaración de la petición y luego define lo que es andar como es digno. Y él dice algo muy importante, hermanos. No basta con conocer la palabra. Óigase bien. No basta con conocer la palabra. También debemos andar como es digno. La practicidad de la misma. Amén. Nosotros podemos coger la palabra y llenarnos y empezar a estudiarla.
Pero si no hay una práctica de la misma, simplemente es conocimiento. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Aunque ella misma me insta a que tengo que cambiar, porque no hay otra. ¿Usted no les ha pasado, hermanos, que cuando ustedes se exponen a la palabra del Señor, a ustedes como que los desnudan? ¿No les ha pasado nunca eso? Ojalá algún día lo experimenten. Y los desnudan no en el sentido de que les quitan la ropa, óigase bien, sino que se sienten como descubiertos y dicen, ay, así tan malo es que yo soy. ¿Nunca les ha pasado eso? Ojalá les pase. Señor, permíteles que experimenten eso, porque eso nos lleva al arrepentimiento. Aceptar de que somos pecadores. Y a veces no cambiamos porque no hemos aceptado que somos pecadores o simplemente decimos somos pecadores. Pero aceptar y reconocer de verdad de que soy pecador me hace humillarme y quebrantarme a los pies de Cristo. Parece que no. A su nombre. Hermanos, no podemos crecer en nuestro conocimiento de Dios sin su palabra. Una cosa es saber de alguien y otra cosa es conocer realmente a alguien. Voy a repetir eso. Y dígale a su hermano también. Una cosa es conocer o saber mejor. Una cosa es saber de alguien y otra cosa es conocer realmente a alguien. Les transmito la pregunta. ¿Ustedes saben de Dios o conocen de Dios? No es lo mismo, repito, saber de alguien que conocer realmente a alguien. ¿Ustedes conocen a Dios o saben de Dios? Me recuerdo que hace un tiempo les prediqué y les decía, la misma o el mismo conocimiento que tienen los seculares de Dios no puede ser lo mismo que ustedes. El mismo concepto que tienen los seculares no puede ser el mismo concepto que ustedes tienen acerca de Dios. ¿Por qué? Mas si tienen el mismo conocimiento y el mismo concepto acerca de Dios, los invito a que vayan a la intimidad con Dios. Amén, amén. ¿Se me fueron? ¿O se sienten regañados? No, no se sientan regañados. Y sigue diciendo el versículo, volvamos. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole ¿en qué? ¿Qué significa agradarle? ¿Qué significa agradar? La palabra agradar. Estar a gusto, estar de acuerdo. ¿Qué quiere decir? Como el objetivo es conocer la voluntad de Él, el deseo de Él, y como ya me llené de Él y estoy dominado por Él, vamos a estar como de acuerdo con lo que Él, porque el objetivo es agradarle, ¿no? ¿Y qué dice Hebreo? ¿Qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 6? ¿Qué dice? ¿No lo saben? Yo sé. Porque sin fe es imposible. ¿Y qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se.
¿Y la fe viene por qué? ¿O oír qué? Ok. ¿Cuántos queremos agradar al Señor? Miren, hermanos, yo me recuerdo cuando yo tenía 16 años, 16, 17, 18, 19 años. Mis oraciones eran con moco tendido. ¿Ustedes algún día han comido moco orando? Si no han tenido esa experiencia, hermanos, no han sabido qué es orar. Tengan esa experiencia de botar y comerse los mocos salados. De usted estar orando con las lágrimas hasta los tuétanos y a usted no le importa que los mocos le salgan. ¿No han tenido esa experiencia, hermano? Ténganla. Y mi oración era esa. Yo decía, Señor, yo te quiero agradar. Ayúdame, Señor. Por eso yo le digo a los jóvenes, el joven que me diga que no puede, le digo embustero. Porque yo también fui joven. Y yo logré mantenerme en el Señor. Por mi fuerza, por la fuerza del Señor. Cuando me sentía que iba a caer, ¿a dónde iba? A los pies de Cristo. Señor, ayúdame, Padre. No aguanto más, Señor. No aguanto más. Y sentía que me invadían, venía alguien y me arropaba. Como si llegara alguien y cogiera así. Y yo salía de ahí como, hey, ¿qué pasó? Como si me hubiese tomado un jugo eso de arrechón bien corpulento, vitamínico. Y salía full HD. ¿Y qué pasó? Porque nuestra fortaleza, que dice el versículo 11, sean fortalecidos. Nuestra fortaleza y tu fortaleza está en Dios. Nosotros somos débiles y estamos cargados de debilidad. Pero Pablo dijo, Señor, quítame esto. Y él le dijo, ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Y qué dijo Pablo? Ok, entre más débil soy, entonces, bueno, pues. Porque Dios es el que nos fortalece, hermanos. Nosotros somos débiles, tenemos debilidades. El que día le decía a unos hermanos, decía, hermano, el que no es débil por la mujer es débil por la plata. Para algunos la plata no es una debilidad, para otros sí. Para algunos las mujeres no es una debilidad, para otros sí. Para algunos robar es una... Cada uno de nosotros tenemos una debilidad diferente. ¿Es verdad o es mentira? Y yo no puedo decirle al que tenga la debilidad por la plata, y hermano, usted porque es así, hombre. Cuando a veces mi debilidad es la fortaleza de ese otro. Y él podría decirme, hermano, ¿y usted por qué también es así? ¿Qué nos está diciendo? Esas debilidades nos hacen entender y nos lleva a que somos dependientes de alguien que venció esas debilidades. Y ese alguien se llama ¿quién? Cristo. Hermano, ¿estamos aquí o no estamos aquí? A mí leer esto me llena de satisfacción y también de responsabilidad. Me está diciendo, sé lleno. Si quieres conducirte piadosamente en este mundo maligno y perverso, hermanos, es a través de la llenura del Espíritu Santo por su palabra. Si queremos ser diferentes al sistema, no correr por la misma línea por donde corre este mundo, nos toca que llenarnos de la palabra del Señor. Es la única que nos puede cambiar, hermanos. La única que nos puede transformar es ella. Su Espíritu Santo, que la inspiró, Él mismo nos va a llenar y nos va a decir, manito, por aquí no, manito, por aquí no, manito, por aquí no, por aquí y por aquí. No hay otro, hermanos. No tenemos excusa con nuestras debilidades. ¿O sí? No tenemos excusa. Pero tenemos a alguien
Alguien que fue tentado en todo. Pero ¿saben qué es lo que más me hace? No pecó. Y ese no pecó me está diciendo, hey, usted también puede. Pero la única manera de poder es con la ayuda del que no pecó. Porque si no, hermano, nosotros todo el tiempo vamos a vivir chupando. ¿Cierto? A su nombre. Y sigue diciendo el texto. Agradándole en todo. Ese llevar es que. Cuando usted le dice al Alfori lleve esto, ¿es qué? Cargando. ¿Cierto? Cargando o abrazando. O sea, es evidente. Manito, trae agua, lleve el agua. ¿Voy vacío? No, estoy llevando el agua. Entonces me está diciendo, llevando frutos. O sea que como una canasta, llevando una cantidad de manzana, mandarina, pera, mango, biche con sal y limón. ¡Ay! Maracuyá con limón y sal, rico. Hasta la boca se me hizo agua. Pero no es ese fruto, hermano, sino que son frutos dignos ¿de qué? De persona que se arrepintió. Hermanos, el pueblo de Cristo le toca que volver otra vez a manifestar frutos dignos de arrepentimiento. Porque la iglesia está igualita al mundo. Lo mismo que hace el mundo lo hace la iglesia. ¿Amén o no amén? ¿Pero por qué estamos haciendo lo mismo? Porque no hemos conocido cuál es la voluntad del Padre. ¿Amén o no amén? Y la voluntad del Padre es nuestra santificación. Y Dios desea que usted y yo nos santifiquemos todos los días. Todos los días tenemos que ir a la cruz de Cristo. Todos los días. ¿Por qué tenemos que ir todos los días a la cruz de Cristo? ¿Por qué? Porque allí está nuestro oasis. Allí está nuestro descanso. Porque Él fue el que llevó mis cargas y mis pecados. Hermanos, es tiempo de meterle guadaña, meterle machete, o comprar, ¿cómo se llama ese veneno que mata tanto? Panzer, ¿y cómo se llama ese? O glisofato, ¿glisofato es? ¿Sí? ¿Glisofato? ¿Y usted por qué sabe qué es glisofato? Cocalero. Glisofato, y echarle a ese camino y a ese sendero donde íbamos a orar. La iglesia no está orando. Hoy el Señor le dice a sus discípulos, velá y orá para que ¿qué? ¿Por qué todo el tiempo estamos en la misma? Porque hemos dejado al Señor. ¿Por qué las tentaciones son más fuertes que nosotros? Porque hemos dejado al Señor. Velá y orá para que no entréis en tentación. Ve, ayer entraron algunos en tentación que les fueron a unos correazos, sin necesidad. A su nombre, hermanos. Llevando fruto en toda buena obra. ¿Y qué dice? Y creciendo. Cuando habla de crecer, ¿es un qué? Algo que va como de menos a más. Porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que su día es pleno. Amén o no amén. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento acerca de quién. El conocimiento de Dios.
Y dices, el 11, fortalecidos ¿con qué? Con todo poder, conforme a la potencia de qué? De su gloria, para toda paciencia. ¿Quién sabe qué significa longanimidad? Les doy el permiso, San Google. ¿Qué significa longanimidad? Aleluya. Que nos consigue, dice hermano, longanimidad es esto. Bueno, longanimidad es generosidad. ¿O consiguieron algo diferente? Dice, grandeza y constancia de ánimo en la adversidad. Ay, me gusta mejor esta. Grandeza y constancia y ánimo ¿en qué? En la adversidad. ¿Qué está diciendo entonces este Señor? Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia. ¿Y qué? Y cuando estemos en la adversidad, ¿qué vamos a tener? Ánimo y constancia. Pero cuando los hermanos están en la adversidad, ¿tengo que sentarme otra vez? Cuando los hermanos están en la adversidad, ese homo, manito, ¿y usted qué? Erika, ¿y usted cómo está, hermano? Anda ahí en la lucha. Jaime, ¿y usted qué? ¿Y Gili? Llámela a ella, ¿qué le dice? Y cuando estamos en la adversidad, hermanos, pareciera que se nos olvida cuál es la voluntad de Dios. ¿Ustedes creen que en la adversidad también está el deseo de Dios? Lo decíamos el qué día. Que la condición posible que estemos ahora, Dios nos tiene así. Por su soberanía. Debemos gozarnos en todo y esa es la voluntad de Dios. Nehemías le dice al pueblo, hoy fue el día, este es el día que hizo el Señor. Gocémonos. No fue él. Dice, ¿cuál fue que leímos esta mañanita? No. Nehemías que decía, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Está en Nehemías y el versículo 10. No recuerdo ahorita el capítulo. Porque hermanos, las adversidades también hacen parte de esta vida. Amén o no amén, Erika. Y debemos estar gozosos en eso. Amén. A su nombre. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y dice el 12. Con gozo, dando ¿qué? Gracias. ¿A quién? Al Padre que nos hizo ¿qué? Hermanos, no éramos aptos. Hermano, usted no se merece nada. Y no se merecía nada. Lo hicieron partícipe. Lo hicieron apto. Yo a veces pienso que a nosotros no captamos la profundidad de esto. Y a veces como que no captamos o no hemos comprendido la profundidad de lo que fue la muerte de Cristo. A su nombre, Iglesia de Cristo. Vuelvo y les digo, una cosa es saber de alguien y otra cosa es conocer realmente a alguien. Estos días decía alguien en las redes sociales, el hecho de que tú asistas a una iglesia no te hace cristiano.
El hecho de que publiques versículos bíblicos en WhatsApp y en las redes sociales no te hace cristiano. Porque los demonios también, ¿qué? Creen y tiemblan. Amén, un amén. Ser cristianos es que tener plena responsabilidad con Cristo. Y voy terminando diciéndole esto, hermanos. Nos toca que morir. Todos los días nos toca que morir a nuestra voluntad para que crezca la voluntad de Cristo. Y eso se logra cuando decido ser, voy a decir esto, no sé si decir poseído, suena raro, suena muy feo. Ser que dominado, digámoslo así más bien, por el Señor. Todos los días nos toca que morir a nosotros. ¿Ustedes creen, hermano, que a veces pedir perdón es fácil? ¿Cierto que no? Y a veces perdonar a otro tampoco es fácil. Cuando uno sabe que se la hicieron fea. Pero debemos de recordar que eso es morir a nosotros. Cuando usted y yo decidimos pedir perdón y perdonar, nos estamos doblegando. Nuestra voluntad está siendo doblegada. ¿Cierto? ¿Amén o no amén? A su nombre. Y concluyo diciéndole esto, hermanos. La oración de Pablo nos invita, a buscar, a conocer la voluntad de Dios, vivir de manera agradable al Señor, dar fruto abundante de buenas obras, crecer cada día en intimidad con Dios, ser fortalecidos con su poder para perseverar. Es un modelo, hermano, el cual deberíamos pedir, no solo por nosotros mismos, sino también por nuestros hermanos en la fe. Esta oración debe volverse importante en nosotros, este estilo, este modelo de oración. Señor, así como oró Pablo, y no solamente por nosotros, sino por quién, por todos los hermanos en la fe. A su nombre, a su nombre. Damos gloria y honra al Señor, amén, hermanos. Espero hayamos captado el mensaje que nos está exhortando, nos está alentando y nos está fortaleciendo y nos está consolando. Amén. Pónganse en pie, hermanos. Y váyanse con esto. Una cosa es saber de alguien y otra cosa es conocer realmente a alguien. Padre, que estás en los cielos, bendito sea tu nombre, Jesucristo. Señor, gracias por este placer que me concede de compartir tu palabra con mis hermanos, que no somos dignos, no soy digno, pero por tu sangre nos has hecho aptos, Señor, para hacerlo. Padre, y es un honor compartir, hablar de ella. Una palabra, Señor, que tiene un alto grado de responsabilidad. Una palabra, Señor, que transforma, educa, equipa al hombre para el diario vivir. Señor, esta iglesia hoy, Señor, oro como oró Pablo. Y decía, Señor,
que él oraba sin cesar por aquel pueblo, de que fueran llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hoy yo oro por esta iglesia y por mi vida. Que seamos llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para que podamos, Señor, andar como es digno tuyo. Para que podamos, Señor, agradarte en todo, llevando fruto en toda buena obra, frutos dignos de arrepentimiento y creciendo, Dios, en el conocimiento acerca de ti. Fortaleciéndonos, Señor, con tu poder, conforme a tu potencia de gloria, para toda paciencia y longanimidad, Señor. Padre, ayuda a la iglesia, ayuda al pueblo en el nombre de Jesús. Hazte fuerte en las debilidades de mis hermanos. Hazte fuerte en mis debilidades. En el nombre de Jesús de Nazaret, permítenos cada día que nuestro entendimiento sea transformado para poder comprobar cuál es la voluntad tuya, que es nuestra santificación. Que esa voluntad tuya que es buena, agradable y perfecta, el deseo tuyo, Señor, para la iglesia, para el pueblo, que quieres hacernos, Señor, diferente a los otros pueblos, que quieres hacernos diferente al mundo, Señor. Quieres crear en tu iglesia una iglesia santa, pura y limpia. Una iglesia, Señor amado, dispuesta para ti. Una iglesia que aprenda a vivir en todas las circunstancias como Pablo. Una iglesia que te dé gracias en todo. Una iglesia, Señor, que no sea quejambrosa, sino una iglesia que aprenda a darte gracias en la escasez, en la abundancia. Una iglesia que sepa darte gracias en la enfermedad. Una iglesia que sepa darte gracias en todas las áreas. Padre, levanta un pueblo, levanta esta iglesia, Señor, una iglesia con temor y temblor del cielo. En el nombre de Jesús. Una iglesia que decida morir a ella para vivir para Cristo. Señor amado, muchas gracias. Recibe la gloria, mi Señor. Ministra los corazones, las mentes en el nombre de Jesús. Desata, Señor, en tu nombre, Padre de la gloria, esos corazones, Señor, cauterizados, las mentes cauterizadas. Que les alumbre, Dios amado, el conocimiento de la verdad de Cristo. Ilumine sus entendimientos y puedan comprobar, Señor amado, el deseo del cielo. Porque no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Señor amado, Dios de gloria, y nosotros somos vencedores. Esta iglesia está llena de vencedores. Por Señor amado, porque vencimos y vencemos porque tú venciste. Tú venciste, Señor amado, el pecado en la cruz. Llevaste cautivo, Señor, todo pensamiento. Señor Dios de gloria, Señor, gracias en el nombre de Jesús, porque tú rompiste el acta y el decreto que había en contra de nosotros, haciendo los pedazos. Y tú te encargaste, Señor amado, de todo de nosotros. Padre, gracias por habernos adoptado como tus hijos. Muchas gracias. Tú pelearás por nosotros. Tú peleas por la iglesia y tú peleas por nosotros. Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Porque, Señor amado, la venganza es tuya. Señor, muchas gracias. Salimos en tu nombre. Y pido, Señor, la guianza del Espíritu Santo en todo el resto de día y en esta semana, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, que la gracia y el favor del Señor esté con ustedes. Vayan en paz a sus hogares.